Bueno, buenos días a todos. Presentamos hoy la sesión general a cargo del Servicio de Neurocirugía, que la va a dar el compañero David González, que es R4 de dicho servicio, y ha decidido titularla La urgencia neuroquirúrgica, perdiendo el miedo a lo desconocido. La idea es, en este contexto que estamos organizando sesiones generales enfocadas a las urgencias y al manejo de los pacientes que son un poquito distintos a lo que la urgencia normalmente maneja, pero que aún así siguen siendo frecuentes. Así que empezamos con psiquiatría, hoy vamos con neurocirugía y seguiremos con esta tónica. Muy bien, esperemos que sea muy útil, estoy seguro de que sí, porque David es un crack. Así que aquí os dejamos con él. Muy bien, adelante. Bueno, muchas gracias. Lo primero, ¿dónde está? Esto se puede quitar. Queda pequeñito. Bueno, lo primero, buenos días a todos. Como bien ha dicho el doctor Felice, mi nombre es David y soy residente en el servicio de neurocirugía aquí en este hospital. Y nada, hoy vengo a hablaros de lo que es más o menos, de manera general, la urgencia que podemos encontrar en una puerta de urgencias en cuanto a pacientes neuroquirúrgicos. El objetivo de esta charla es principalmente acercar lo que es la patología y el paciente neuroquirúrgico a la primera línea de fuego de la sanidad, que son las urgencias y la atención primaria, enfocado sobre todo para el manejo por médicos de urgencias, no tanto específico por neurocirujanos, desmitificar la patología e intentar evitar errores en el manejo y la valoración inicial de estos pacientes y sobre todo discernir lo que es una verdadera urgencia y poder evaluar la potencial gravedad de una enfermedad. Para todo eso, lo que siempre tenemos que tener en cuenta es que hay que mantener sobre todo el sentido común, ¿vale? Esto es más o menos de lo que vamos a hablar hoy. Y nada, lo primero, al igual que con cualquier paciente, hay varias cosas que tenemos que tener muy en claro cuando historiamos a un paciente potencialmente neuroquirúrgico. Lo primero, la edad, la situación basal, qué situación tenía previamente, los antecedentes médicos y la patología previa, haciendo especial hincapié a la toma de anticoagulantes orales o antiagregantes, ¿vale? Porque en pacientes potencialmente quirúrgicos, esto, y más en nuestro caso que hay muchas hemorragias intracraneales, esto puede ser determinante a la hora de decidir si operar, si no operar y a la hora de valorar el pronóstico, tanto funcional como vital del paciente. ¿Qué clínica tiene actualmente? Es decir, cómo está el paciente ahora mismo. Y el tiempo. Con el tiempo no me refiero a qué hora es, si puedo llamar al neurocirujano o no, sino cuánto tiempo de evolución, cuándo empieza la clínica, cuándo empeora y desde cuándo está así. Y sobre todo, como hemos dicho antes, mantener el sentido común. Vamos a hablar primero de la lumbalgia. La lumbalgia es una de las causas más frecuentes de consulta sanitaria, tanto en urgencias como en atención primaria. Es también una de las causas más frecuentes de baja laboral y en torno al 15% de los casos se llega únicamente a una etiología concreta. El 90% de estos pacientes se resuelven sin ningún tipo de tratamiento y, de hecho, hay varios estudios que indican que la satisfacción del paciente a la resolución de los síntomas es mayor cuando no ha recibido ningún tipo de tratamiento, ni médico ni quirúrgico. Importante decir que no son necesarias las pruebas de imagen y de neurofisiología en el primer mes de la clínica, dado que aportan poco para la decisión y pueden estar condicionadas, sobre todo la neurofisiología. Decir que en la cirugía estos pacientes casi nunca acaban en cirugía, ni de manera urgente ni de manera ambulatoria. La valoración de un paciente con lumbalgia en urgencias debe estar enfocada sobre todo a valorar los signos o síntomas que nos hagan saltar la alarma de que está pasando algo ahí debajo. Esto lo conocéis y probablemente mejor que yo los médicos de urgencias, pero bueno, indicadores que nos orienten hacia una etiología infecciosa o de una masa vertebral o factores que nos indiquen para descartar una patología a nivel espinal, una fractura. Lo que nos importa a nosotros realmente es esto, ¿vale? Los signos y síntomas neurológicos que se pueden desarrollar en el contexto de una lumbalgia o, como veremos ahora, de una radiculopatía. La radiculopatía lumbar o cervical al fin es un dolor o cambio sensitivo correspondientes al territorio de una inervación de una raíz concreta nerviosa. Se pueden asociar a debilidad de la musculatura o no, o a hiporreflexia o no. Aquí tenemos una foto de los dermatomas como marcas anatómicas y generales para ayudar.
Más o menos L1 sería la cresta ilíaca, L2 la ingle, L3 la cara anterior del muslo, L4 rodilla y puede ser incluso mareolo interno del tobillo, L5 dedo gordo del pie y empeine y S1 dedo meñique y planta del pie. Lo que nos importa a nosotros sobre todo son las hernias de disco, ¿vale? Sobre todo a nivel L4 y L5 y L5-S1, que son las más frecuentes, y decir que a largo plazo los resultados son iguales tanto en pacientes que se someten a cirugía como los que se tratan con manejo conservador. El único que ha demostrado superioridad a la neurocirugía frente al manejo conservador es en la pronta reincorporación a la actividad laboral. Aquí sí, la historia clínica sigue siendo igual de importante, pero sí que hay que tener más en cuenta la exploración física, porque es fundamental a la hora de la toma de decisiones. No voy a explicar una exploración neurológica completa, sino voy a dar unos tips, algunos síntomas de alarma, que es lo que tenemos que ver realmente cuando exploramos a estos pacientes. Lo primero es decir que es una sintomatología muy subjetiva, tanto por dolor como de debilidad, puede estar muy condicionada por el paciente e incluso por nosotros, ¿vale? Los neurocirujanos en urgencia somos gente insensible. Lo único que no nos importa el dolor, no nos importa la sensibilidad, nos importa la pérdida de fuerza y los esfínteres, sobre todo. Es decir, afectación neurológica severa. Para discernir una impotencia funcional de una verdadera paresia, a veces es difícil, hay varias herramientas exploratorias que podemos utilizar. Una de ellas es el Hoover Test. Que bueno, luego si queréis explico, pero por tiempo voy a pasarlo de momento. En cuanto al LASEGE, se cometen errores a veces, nosotros también, a la hora de valorar cuando un LASEGE es positivo o negativo. Un LASEGE es positivo cuando al levantar la pierna el dolor se produce en el territorio radicular, no duele la espalda, no duele la parte de atrás del muslo, no duele la parte de atrás de la rodilla, no, es un dolor radicular en todo el territorio. Algo diferente a esto, y tiene que ser por debajo de 60 grados en la elevación, no es un LASEGE positivo. ¿Vale? Y luego tener también muy en cuenta siempre el diagnóstico diferencial con otras patologías. Una monoparesia de manera aguda puede ser, sí, una hernia de disco extruida o también puede ser un ictus isquémico a nivel de corteza motora o cápsula interna. Ahora vamos a hablar de una de las que sí que es una urgencia neuroquirúrgica, que es el síndrome de cola de caballo. Se define como la compresión de las raíces, lumbares por debajo de su salida del cono medular, que suele acabar en torno a L1 o L2. Las características clínicas son principalmente la disfunción esfinteriana, tienen en torno a una sensibilidad del 90%, que puede manifestarse con una retención urinaria, ya sea con un globo vesical o con un residuo postmiccional tras sondaje, más o menos, más de 700-800 cc's, y una incontinencia fecal urinaria, normalmente por rebosamiento con hipotonía vesical, o una disminución del esfínter anal, que normalmente lo podemos comprobar mediante un tacto rectal. La anestesia sencilla de montar también es muy característica y cuando aparece nos indica una mayor compresión neurológica y probablemente un peor pronóstico, sobre todo en cuanto a recuperación del tono vesical, ¿vale? O sea, anestesia en zona genital, perineal y parte interna de los muslos. Podemos tener también paresia o clínica radicular, normalmente de más de una raíz, aunque esto varía, depende del nivel, ¿de acuerdo? Y luego la disfunción sexual, que no solemos preguntarlo ni valorarlo en puerta de urgencia, sino que suele ser más una secuela a largo plazo que valoramos en pacientes en consulta. Esto es muy importante y son los criterios de resonancia y cirugía urgente. Estos son realmente los pacientes por los que tenemos que valorar nosotros en urgencias y que tenemos que indicar nosotros, ¿vale? Como hemos dicho, el síndrome de cola de caballo es una urgencia neuroquirúrgica, la pérdida grave de una función motora, por ejemplo, un pie caído, o de cualquier movimiento correspondiente a otra raíz, una progresión de un déficit motor previo, es decir, un paciente que tenía una pérdida de fuerza 4/5, que en cuestión de horas progresa a un 2/3/5, también estaría indicado realizar una resonancia magnética urgente. Y en cuanto al dolor, el dolor no. Lo hemos dicho que éramos insensibles. El dolor puede ser criterio de ingreso para tratamiento analgésico IV, pero no para cirugía urgente. De hecho, es muy característico en pacientes con compresión neurológica grave que el dolor desaparezca cuando aparecen estos síntomas. Entonces, mientras haya dolor, estamos bien, ¿vale? Y sobre todo que el tiempo manda. No es lo mismo una clínica que lleva establecida desde hace una semana que una que ha empezado hace 2 horas, ¿vale? Es en esas, las que son agudas, las que el pronóstico funcional es mejor y en los que tenemos que coger el busca y llamar a los radiólogos. De casos rápidos, esta es una mujer joven de 42 años que debutó una mañana con una incontinencia por rebosamiento, con una anestesia en silla de montar y un dolor radicular S1. Esta mujer vino aquí, se le hizo una resonancia urgente, tenía esta hernia de disco extruida, la 5S1, se operó y mejoró completamente a las 48 horas, pudiendo ser de alta. Esto es un caso que no es urgente y que muchas veces lo único que tiene es una lumbalgia. Esto no justificaría una clínica radicular, una paresia, ¿de acuerdo?
cuanto a la cervicobraquialgia, tener en cuenta la definición para radiculopatía es la misma que hemos utilizado en columna lumbar, y algunas cosas generales de las hernias de disco, sobre todo, es que el 90% mejoran sin ningún tipo de tratamiento quirúrgico, más o menos igual que en la columna lumbar. Aquí sí que es verdad que la exploración física tiene que ser un poquito más minuciosa por el potencial daño que por nivel que pueden tener estas lesiones en la médula cervical. Y sobre todo la exploración también tiene que estar destinada ya no solo a evaluar la radiculopatía, sino también daños medulares o mielopatía compresiva. Como hemos dicho, evaluar la radiculopatía, tanto la fuerza como la sensibilidad, y con la sensibilidad no me refiero solamente al miembros superiores, sino también intentar discernir si hay algún nivel sensitivo por debajo de la lesión. Es decir, si tenemos un nivel sensitivo en torno a D4, D10 o hipoestesia en miembros inferiores, esto no puede estar indicando una compresión más grave, una mielopatía normalmente crónica. El signo de Spurling es simplemente lo que sería el análogo al LASEGE para la cervicobraquialgia. Consiste en sentar al paciente, lateralizarle la cabeza hacia el lado de la radiculopatía y hacer una compresión sobre el vértex para intentar cerrar el foramen y reproducir el cuadro radicular en el territorio afectado. Como hemos dicho, hay que evaluar la mielopatía, como se tienen que buscar signos de primera motoneurona, como hiperreflexia, clonus, marcha espástica, alteración de la marcha por compresión de cordones posteriores o hipoestesia por debajo del nivel afecto. Decir también, como antes, que tenemos que tener en cuenta siempre un diagnóstico diferencial de todo. Una radiculopatía C6 puede simular la clínica de un infarto agudo de miocardio y viceversa. Es decir, no todos los dolores en el brazo ni del cuello están producidos por la columna cervical. Esto es otro caso, una chica joven con una radiculopatía C6 muy importante, con pérdida de fuerza sobre todo a la oposición del pulgar y movilización fina de la mano. Bueno, tenía una hernia cervical bastante grande, se operó, está estupenda. Esto es una recomendación que hago de una película y aparte me sirve para introducir lo siguiente que vamos a hablar, que es el latigado cervical o whiplash, ¿vale? Hay varias escalas. Este es el Whiplash Score, que describe en función de la sintomatología la gravedad del latigado cervical. Esto lo veis vosotros mucho más que yo en puerta de urgencias, pero bueno, decir que los grados 2 y 3 son los que tienen reducción del movimiento o una debilidad o déficit sensitivo, son los que está indicado hacer radiografías, dinámicas siempre que se pueda, estáticas si no es posible. Y con la idea de buscar fractura o luxación, ¿vale? Al final, un latigado cervical se define como una lesión de los tejidos blandos, ya sea muscular, ligamentarios, discos intervertebrales o facetas articulares, sin una compresión neurológica evidente en pruebas de imagen, ¿vale? Se puede tratar con collarín, los grados 2 y 3, pero nunca más de 3 días y 4 respectivamente. Vamos a hablar de los síndromes medulares agudos, ¿vale? La etiología traumática es la primera causa de esta afectación neurológica, pero también puede ser debido de manera espontánea tanto a fracturas patológicas vertebrales, a una hemorragia, normalmente hematomas epidurales secundarios muchas veces a anticoagulantes orales, o enfermedad metastásica a nivel de la columna, tanto el cervical como dorsal. El tacto tal body suele estar indicado en los casos de etiología traumática porque podemos encontrar lesiones normalmente, en la mayoría de las ocasiones, en uno o más órganos. A veces con el TAC no es suficiente, ahora luego veremos por qué, y puede ser necesario también pedir una resonancia urgente. La escala de Asia ahora la mostraré para valorar y que nos oriente un poco a la hora de toma de decisiones. Y en cuanto a la mortalidad de estos pacientes, la principal causa de mortalidad son las complicaciones respiratorias y cardiovasculares. Esta es la escala de Asia. Aquí simplemente comentar lo que es una lesión completa, que sería una pérdida completa de la función motora y sensitiva por debajo del nivel afectado. Las incompletas, en función del grado y del tipo, preservarían una de las dos en mayor o menor escala, y el pronóstico, obviamente, cuanto más arriba nos vamos en la tabla, peor. En cuanto a los síndromes medulares incompletos, un breve resumen. El central suele ser puede ser por flexión o extensión cervical debido a un traumatismo en pacientes con una compresión, una estenosis del canal crónica, sobre todo cervical, sea por osteocitos, por hipertrofia ligamentaria, lo que se produce un daño en el centro de la médula, alrededor de toda la zona central del epéndimo. Estos pacientes suelen tener más afectación de miembros superiores que de miembros inferiores y, de hecho, el pronóstico es en torno a un 50% de recuperación funcional, quedando siempre más afectados los miembros superiores que los inferiores, sobre todo la movilidad fina de la mano. En cuanto al anterior, este es de los que peor pronóstico tiene, mejora en torno a un 10-20% y se afecta tanto sensibilidad como
sensibilidad vibratoria, pero no posicional, del nivel afecto hacia abajo, con una importante afectación de motora, prácticamente para paresia o paraplegia en muchas ocasiones. Estos casos tienen peor recuperación funcional, como he comentado, pero sin embargo, cuando se sospecha una causa medular aguda, sí que son indicativos de cirugía. El lateral, el pronosecuar, que es el que mejor pronóstico tiene, en torno al 90% de los pacientes tienen recuperación y tiene tanto síntomas ipsilaterales, motores y de pérdida de sensibilidad, sobre todo vibratoria, y contralaterales de la sensibilidad termoalgésica. Luego el posterior, que es algo más raro, que bueno, suele dar parestesias, alguna alteración de la propiocepción, pero ya os digo que es más raro. ¿Cuándo pedimos una resonancia urgente en un paciente con un síndrome medular agudo? Bueno, cuando tenemos un síndrome medular incompleto, sobre todo, y en el que no observamos ninguna luxación ni ninguna fractura en el TAC, puede deberse a una hernia de disco traumática o un hematoma incluso, cuando hay un empeoramiento neurológico o cuando no hay una correlación clínica radiológica entre lo que vemos en el TAC y lo que nos dice la exploración clínica del paciente. Aquí también llamamos a los radiólogos. Ahora vamos a hablar brevemente del shock medular, que esto sí que es una urgencia vital, tanto neurológica como sistémica. Tiene dos definiciones. La neurológica es que se produce una parálisis flácida y una reflexia por debajo del nivel de la lesión. Suele desaparecer el reflejo bulbocavernoso, que es bastante indicativo de shock medular. Tienen muy mal pronóstico normalmente, pero sí que es verdad que pueden disminuir levemente en un periodo de 72 horas. Si no disminuyen en 72 horas, el pronóstico empeora. Y en cuanto a dinámicos, se debe a principalmente una afectación simpática severa, en el que el parasimpático ejerce una función está hiperreactivado, entonces tenemos una hipotensión normalmente por debajo de 80 con una bradicardia. Estos pacientes pueden incluso llegar a pararse de esto y requieren normalmente ingreso en UCI para mantener tensiones normalmente con vasopresores. Y en cuanto al uso de la metilprednisolona, es controvertido. Hay gente que dice que sí es útil, que mejora la focalidad, otros que dicen que no es útil y encima aumenta las complicaciones. Sí que es verdad que tienen mayor riesgo de tanto de neumonía como sepsis, como alargamiento de la estancia en UCI, pero bueno, es una cosa que de momento no está del todo clara. ¿Cuándo hacemos una cirugía descompresiva urgente? Bueno, primero hay que saber cuándo no la hacemos, ¿vale? Con un síndrome medular completo que lleva más de 24 horas, el pronóstico de recuperación de la función es prácticamente nulo, ¿vale? Entonces, en estos casos lo que tenemos que hacer es no operar, ¿vale? Cuando el paciente está inestable hemodinámicamente. Y en cuanto a los síndromes medular central incompleto, es controvertido que sea necesario hacerlo urgente. Normalmente se puede demorar porque suele ser algo, la compresión suele ser algo crónico y tras el movimiento de flexo-extensión no está claro que tenga un beneficio operar antes de las 24 horas. Cuando sí que hay que operar es cuando primero tenemos datos de compresión medular y sobre todo en síndromes incompletos o de progresión neurológica de un síndrome incompleto, ¿vale? Y ahora vamos a pasar a la parte craneal. Lo primero es que tenemos que tener en cuenta a la hora de valorar a un paciente neurológico o neuroquirúrgico en urgencias, ¿vale? Antes de todo eso, lo que tenemos que hacer, lo sabéis mejor que yo también, es una ABC, asegurar vía aérea, circulación y descartar potenciales enfermedades que comprometan el riesgo vital del paciente y además se asocian a una alteración del nivel de conciencia. Una vez que eso lo hemos descartado, entonces sí que podemos pensar en una valoración neurológica y una causa como tal. La escala de Glasgow, muy estandarizada, es una escala que realmente al principio se utiliza para valorar a los pacientes por traumatismo craneoencefálico, pero bueno, por su facilidad es una cosa que al final utilizamos todos los días en cualquier paciente independientemente de la patología. No es perfecta y tiene bastantes fallos a la hora de valorar a los pacientes y no tenemos que fiarnos solo de lo que nos dice esto, ¿vale? Pero bueno, tenéis que conocerla y tenéis que saberla muy bien y nada, ya sabéis que por debajo de 8 puntos en general es el corte que internacionalmente está aceptado para proceder a la intubación orotraqueal. Los pacientes en coma, en los que hay también que valorarlos y nos fijamos normalmente, aunque esto se suele hacer más en UCI o ya en unidades de cuidados intensivos, en patrón respiratorio, una hiperventilación progresiva y que luego disminuye, que se asocia a pasos de apnea. Esto puede indicar herniación transsectorial o compromiso de hipertensión intracraneal. El patrón pupilar, esto sí que es muy importante y muchas veces junto con el Glasgow es lo que nos marca la decisión quirúrgica o no. No solo valoramos el tamaño, sino también la reactividad. Unas pupilas que no reaccionan si en la ausencia de fármacos
que relajantes, pues bueno, pueden indicar un daño neurológico severo en estructuras de la línea media. En cuanto al patrón ocular, esto es algo más complejo, pero bueno, saber que hay ciertas desviaciones oculares, como los ojos de muñeca, el bovin, que pueden indicar daño o integridad de las funciones, sobre todo del tronco del encéfalo. Y el patrón motor, que es lo que mueve, si tiene debilidad en un hemisferio u otro, si tiene posturas de celebración, de decorticación, eso también es importante. Conocer también que existen reflejos de tronco más específicos, pero es raro hacerlos tanto en una primera atención sanitaria, en un accidente en la calle, como en puerta de urgencias. ¿Con qué tenemos que tener cuidado? Bueno, como he dicho antes, la escala de Glasgow tiene sus limitaciones, no es una escala lineal y un descenso de un punto en el apartado motor no tiene por qué ser igual de significante que en el apartado ocular o viceversa. La focalidad neurológica puede modificar severamente el Glasgow, es decir, un paciente con una tetraplegia, aunque esté totalmente consciente y orientado y no parezca que tenga ninguna afectación intracraneal, puede tener un Glasgow de 9, está cerca de la intubación, y un paciente con afasia un Glasgow de 11. Entonces, bueno, tenemos que tener mucho cuidado con esto y nada. La reactividad pupilar también se puede modificar por factores externos, sobre todo por fármacos. En pacientes sedados o sedanalgesiados, la reactividad pupilar es poco valorable. Y también en pacientes, por ejemplo, con cataratas que suelen tener unas pupilas más dilatadas con midriasis. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Esto es importante tenerlo muy en cuenta, como he dicho, porque muchas veces nuestra decisión se va a basar en lo que primero nos cuentan, ¿vale? Lo que nos cuenta el primer médico que ve a los pacientes. Entonces, es muy importante que sepáis hacerlo bien y que no cometamos errores nadie en este tipo. Vamos a hablar ahora un poco de los signos de hipertensión intracraneal, secundarios a herniación. Son básicamente estos: una dilatación pupilar, ya sea unilateral o bilateral, una reactividad pupilar asimétrica, posturas de celebración o de corticación o un deterioro neurológico progresivo sin un aumento en pruebas de imagen de las lesiones intercraneales. Estas son las principales síndromes de herniación. Voy a hablar principalmente de dos, que son la herniación subfalcina y la transitorial central bucal, porque tienen más o menos los mismos síntomas. La hernia subfalcina suele ser algo que precede, digamos, a un deterioro neurológico grave. Es una herniación del cíngulo por debajo de la ofalciana, del fals, y los pacientes con herniación subfalcina pueden estar perfectamente asintomáticos, con un Glasgow de 15, desorientados, agitados, pero no suelen tener un deterioro del nivel de conciencia. Lo que sí que puede pasar es que, digamos, que se anteponga esa herniación a la que sí que realmente es ya más grave, que es la transsectorial o la uncal. La transsectorial es algo más crónica, suele ser por lesión o daño difuso agudo bilateral hemisférico o por lesiones más crónicas, tipo tumor cerebral que condiciona la hipertensión intracraneal. La uncal sí que suele ser más aguda, sobre todo en patología hemorrágica, que condiciona mucho desplazamiento de línea media y mucha hipertensión intracraneal rápida. Y es importante conocer que el primer signo que podemos tener es una midriasis unilateral. Esta midriasis no es por compresión de tronco, como puede pasar en la herniación central o transtentorial, sino que suele ser por una compresión del tercer par. Es decir, que es lo que nos antecede a que, si tardamos mucho en actuar, podemos tener serios daños neurológicos. Ahora vamos a hablar del TCE, que es un motivo de consulta cada vez más frecuente, sobre todo TCEs leves por pacientes cada vez más mayores, con más caídas. Tiene dos mecanismos lesionales: primero una lesión cerebral primaria, que suele ser hemorrágica, y una lesión cerebral secundaria, que puede verse a fenómenos de disregulación, edema cerebral, y que entre todo pueden condicionar una hipertensión intracraneal. Aproximadamente el 15% de los pacientes tienen un deterioro retardado, y decir que el TCE y los anticoagulantes no se llevan nada bien, tanto porque aumentan el riesgo de sangrado intracraneal como el empeoramiento de las lesiones iniciales. Es por eso que es muy importante revertir estos anticoagulantes en pacientes que lo tomen, ya sean con antídotos específicos de los nuevos anticoagulantes o, en caso de los acegenocumarínicos, no solo limitarnos a la vitamina K, que suele tardar mucho tiempo en hacer efecto, sino al complejo protrombínico, que hay que administrarlo de urgencias. Bueno, hay varias escalas para valorar los TCEs. El mínimo sería aquel con el paciente está perfecto, si no ha tenido pérdida de conocimiento ni amnesia preepisódica, leve, tiene un Glasgow de 14, 15, con alguna de las dos anteriores, y hablar un poquito de la conmoción, que es simplemente un subtipo de un traumatismo craneoencefálico leve, que consistiría en una alteración de funciones superiores, como puede ser una bradisiquia o incluso alteración del lenguaje, desorientación, pero sin datos en TAC craneal de patología aguda.
Estos síntomas suelen ser de instalación rápida y resolución espontánea, sin dejar secuelas. En cuanto al moderado, ya el nivel de conciencia aquí baja más, en torno al GLaCO de 9 o 13, o pérdida de conocimiento de más de 5 minutos, o presencia de focalidad neurológica. Y ya el grave ya sería prácticamente con un paciente con necesidad de intubación, en el que necesitamos hacer medidas más rápidas. En cuanto al manejo inicial, lo de siempre, el ABC, intubar, evitar la hiperventilación porque puede aumentar la isquemia cerebral en las primeras 24 horas. En cuanto a la sedación y la relajación en los pacientes, bueno, muchas veces se hace, sobre todo para traslados de pacientes o para valoración por pacientes agitados, pero se tiene que intentar evitar, por lo menos hasta que se tiene una valoración neurológica inicial. A veces no se puede y se tiene que poner, pero intentad evitarlo siempre que podáis porque además aumenta la estancia en UCI, la neumonía y la sepsis. En cuanto al manitol, solo utilizarlo cuando vemos que hay signos de hipertensión intracraneal, no de manera sistemática en todo paciente con un TCE que vemos. Y en cuanto a cuándo realizar TAC craneal, cuándo repetirlo, pues bueno, no hay ningún protocolo aceptado, ¿vale? Hay varias escalas que proponen unas cosas u otras, pero al final nadie se pone de acuerdo. En general, el riesgo de encontrar una lesión intracraneal tras un TCE en un TAC en pacientes asintomáticos con cefaleas, mareos o que presentan un SCARP suele ser de bajo riesgo, ¿vale? Sin embargo, cuando hay pérdida de conocimiento, están muy sintomáticos, con una cefalea progresiva, presentan ya vómitos, han tenido un trauma múltiple de alta energía o pacientes anticoagulados, sobre todo mayores, ya el riesgo pasa a moderado y es aquí donde realmente, normalmente tiramos todos por el hacer un TAC, pero bueno, también se ha visto que mantener en observación a estos pacientes y repetirlo solo si hay deterioro es igual de sensible para la demostración de patología intracraneal aguda en los pacientes y menos costo efectivo. En cuanto al nivel de conciencia, cuando está disminuido, existe focalidad neurológica o hay una fractura de hundimiento, el riesgo ya sí que es más alto y aquí sí que sí o sí habría que hacerlo. Entonces, ¿cuándo hacemos el escáner realmente? Bueno, inicial, en riesgos moderados o elevados normalmente, y cuando lo repetimos, muchos centros lo repiten a las 24 horas, si tras un traumatismo leve, moderado, hay hallazgos leves y se le quiere dar el alta al paciente para estar seguros de que las lesiones no han crecido o si hay un deterioro neurológico. ¿Cuándo operamos a un paciente con un traumatismo craneoencefálico? Bueno, luego hablaremos de las patologías específicas. Bueno, este es un paciente que tiene lesiones de distinto tipo, una desviación de línea media, lesiones secundarias de edema, contusiones, hematoma epidural, pequeñito. No hay ninguna lesión evacuable como tal que vaya a mejorar la clínica del paciente, la hipertensión del paciente. Entonces aquí lo que hacemos es, bueno, hacer una cranectomía descompresiva. Esto era un paciente joven que llegó intubado con este escáner y con una miriasis unilateral. Se hizo la cranectomía descompresiva y este paciente fue bastante bien luego. Es otra recomendación de una película, creo que en español se llama La verdad duele. Y bueno, ahí la tenéis por si alguien quiere verla. Ahora vamos a hablar un poco ya de la patología hemorrágica más específica. La contusión cerebral es al final una hemorragia intraparenquimatosa secundaria normalmente a un traumatismo y puede ser de muchos tipos. Esta es la evolución natural que podemos ver en una contusión hemorrágica, en un TAC inicial en el que se ve un pequeño puntuado ahí frontovasal, sin mucha más historia, pero que en TACs sucesivos puede acompañarse de empeoramiento no del paciente. Bueno, estas contusiones crecen, hacen más efecto de masa. En este caso, este paciente no empeoró, no requirió cirugía y el TAC al alta, pues bueno, fue con resolución de las contusiones frontales, con una encefalomalacia residual que luego en TACs posteriores muchas veces ni se ve. Muy diferente de esto. Esto sí que es una contusión importante, grande, ya solo con ver la imagen nos damos cuenta, asociada al desplazamiento de línea media, compresión del parénquima adyacente. Bueno, este paciente sí que se tuvo que operar de manera urgente. En cuanto al hematoma epidural, decir que hay una incidencia del 1% más o menos de todos los traumatismos craneoencefálicos. Se describe el periodo lúcido, pero es verdad que en torno a un 30% o menos incluso lo presentan, y esto sí que es una urgencia de correr mucho, ¿vale? Muchas veces el hematoma epidural es un todo o nada. Si no se actúa rápido, los pacientes pueden quedar con secuelas muy importantes, y si se actúa rápido, prácticamente pueden quedar sin ningún tipo de secuela. No todos los hematomas epidurales son así, no todos los hematomas epidurales hay que operarlo. También tenemos estos, ¿vale? Ese que se ve ahí, de temporal derecho, este hematoma epidural, por supuesto, no hay que operarlo y ni se espera que deteriore un paciente de manera importante.
Entonces, pacientes que no tengan focalidad, que tengan un glauco normalmente por encima de 8, con poca desviación de línea media, poco lumen y con un espesor de menos de 15 milímetros, no operamos. En cuanto al hematoma sutural, es un hematoma que suele producir más daño secundario que el epidural, más daño parenquimatoso, con edema asociado. Y bueno, tiene distintas fases evolutivas, agudo, subagudo y crónico, que ahora veremos. Y las regiones más frecuentes son en la convexidad y en fosa posterior, que son los que más deterioran. Tentoriales e interhemisféricos rara vez son quirúrgicos, tanto por la localización como por lo que implica la cirugía. Y pueden producir síntomas tanto por compresión de parénquima adyacente como por hipertensión intracraneal. En cuanto al subagudo y crónico, es más habitual verlo en la población anciana y se pueden desarrollar incluso cuando los pacientes tienen un TAC inicial justo el día del traumatismo normal, ¿vale? Eso es un proceso más larvado. El hematoma sutural agudo, como vemos aquí, se ve en el escáner como una hiperdensidad. Normalmente, hematomas suturales grandes, agudos, condicionan un importante efecto masa y un deterioro neurológico muy evidente y rápido. Al cabo de 3-4 días hasta 2 semanas, el hematoma se va cronificando y se vuelve isodenso con respecto al parénquima. Esto es cuando lo denominamos subagudo. Y a partir de las 3 semanas, 4, cuando ya se ve hipodenso crónico. Es muy frecuente que los radiólogos informen como hematoma sutural crónico con fases de resangrado. Al final eso es un hematoma sutural crónico y se trata igual. Pequeños punteados hemorrágicos no alteran el pronóstico, ni el tratamiento, ni la urgencia real. La verdadera urgencia de los hematomas suturales es el agudo, ¿de acuerdo? Aquí es importante saber que para tratar estos hematomas agudos hace falta hacer una cirugía agresiva, porque es un coágulo de sangre y hay que abrir y exponer bien toda la extensión del hematoma para poder evacuarlo completamente. Este es el control del paciente postquirúrgico que tenemos justo arriba. Este es un ejemplo de una cirugía con un hematoma sutural muy grande, como veis ahí. Es un coágulo de sangre que es imposible quitar con una cirugía mínimamente invasiva, que es lo que sí que se le hace a los subagudos y crónicos. Le hace un trépano, que ya lo hacían los egipcios hace más de 3.000 años. Aquí tenemos un vídeo de un trépano que lo realizó un compañero, no sé si va. Como veis, cuando se abre la dura madre sale el líquido, normalmente a presión, ¿vale? Después meteríamos un drenaje y lo dejaríamos 2 días. Es una cirugía con una incisión muy pequeña que no requiere intubación y que se hace con anestesia local, básicamente. ¿Cuándo vamos a operar a estos pacientes? Bueno, en los hematomas suturales agudos, cuando el grosor suele ser más de 1 centímetro, con un desplazamiento de línea media o con signos de hipertensión intracraneal o deterioro neurológico importante. Como la cirugía es muy agresiva, tenemos que individualizar siempre por edad, por la situación basal y por la posibilidad de un daño neurológico severo y poco reversible. Este es un caso, ¿vale?, de un paciente relativamente joven, 55 años, que presentaba un hematoma sutural agudo, con un efecto de masa importante, considerable por lo menos, pero que el paciente estaba prácticamente asintomático y con un glauco de 15. En estos casos, pues bueno, decidimos no operar y esperar. Y este paciente al final tuvo una resolución del hematoma espontánea y no requirió de ninguna medida invasiva. En cuanto al subagudo crónico, aquí ya cambia. Es la única patología en la que prácticamente nos da igual la edad y la situación basal del paciente. ¿Por qué? Porque son cirugías mínimamente invasivas que suelen ir muy bien y que la estancia hospitalaria es corta. Suelen operarse aquellos que tengan más de 1 centímetro y que sean sintomáticos, ¿vale? Los asintomáticos obviamente no los operamos. Aquí hablar levemente de los higromas, porque es una patología que muchas veces encontramos en TAC craneales, a veces de manera incidental. Se diferencia del hematoma sutural crónico en que no es sangre crónica lo que tenemos, sino que es líquido cefalorraquídeo. Lo vemos mucho en atrofias cerebrales por envejecimiento, incluso en pacientes alcohólicos. Estos higromas que vemos aquí en la imagen no requieren cirugía, tienen una atrofia cerebral importante, no comprimen los surcos adyacentes y estos pacientes pueden tener una cefalea de muchos años, que lo normal es que no esté producido por este. Lo que operamos son los que sí que tienen más espesor y consideramos que están produciendo focalía neurológica o incluso crisis puede llegar a producir. Se pueden relacionar con los traumatismos, como he dicho, se asocia a la edad y al alcoholismo. Los asintomáticos no hay que operarla, la cirugía es la misma que para un sutural crónico, que es un trépano y un drenaje, y tiene una alta tendencia a recidivar y a persistir. Vamos a hablar ahora del HSA. La primera causa de HSA es traumática.
Estos son ejemplos de patología HSA postraumática, los dos de pacientes mayores. Vemos en la primera imagen una HSA en un surco de la convexidad frontal derecha y en la segunda, que apenas se verá porque ni siquiera se veía en la pantalla, pero bueno, está ahí. Obviamente esto no es quirúrgico y porque no ejerce efecto maso, por tamaño y porque los pacientes suelen tener como mucho una cefalea. Eso es algo muy diferente a una HSA por una rotura de un aneurisma, en la que prácticamente la sangre puede llegar a ocupar todas las cisternas basales, todas las cisternas relacionadas con el polígono de Willis, surcos de la convexidad, fisura interhemisférica, puede asociar hematomas intraparenquimatosos también. Y este es un caso que, bueno, debido a una rotura de aneurisma de la comunicante anterior. La HSA espontánea hay que tener varias cosas en cuenta. Es un cuadro clínico muy característico que todo médico debe conocer por el potencial riesgo que tiene esta patología. Cuadro clínico es una cefalea en trueno brusca, la peor que tiene un paciente en su vida, independientemente de si ha tenido migrañas previas o no. Se puede asociar a una rigidez de nuca o signos meningios o a un deterioro del nivel de conciencia. En cuanto se sospeche, aunque el TAC inicial sea negativo, hay que hacer una punción lumbar para descartar. Y estos pacientes siempre deben ser monitorizados en una unidad de cuidados intensivos, independientemente de cómo estén. Aunque estén con un GLACO de 15 y sin focalidad neurológica y con una cefalea controlada, estos pacientes deben ir a UCI. Es una patología muy grave con una alta morbimortalidad y la sospecha diagnóstica inicial es fundamental para orientarlos. Decir también que en torno al 30-40% de los pacientes pueden llegar a tener cefaleas centinelas, que son cefaleas no tan intensas como las de la rotura real, pero bueno, 3-4 días antes de la rotura, digamos, grave. El manejo clínico de estos pacientes es, en cuanto se sospecha, llamar a UCI. Pueden producir alteraciones hemodinámicas severas, como una miocardiopatía por estrés, Takotsubo o un edema agudo de pulmón. Si el paciente aguanta neurológicamente, sobre todo, es preferible hacer una arteriografía preferente, pero no urgente, ¿vale? Y tampoco operar de manera urgente. El tratamiento es para evitar la causa, ya sea por embolización o por clipaje. Y decir que una cirugía de este tipo puede ser un auténtico infierno. Y bueno, ahí lo veis. En cuanto a las complicaciones que pueden aparecer tanto de manera inmediata como posteriormente, dos fundamentalmente, que son la hidrocefalia, un aje ventricular externo, que esto en pacientes que tengan hidrocefalia, el sangrado agudo, sí que hay que operarlos de manera rápida normalmente, y el vasospasmo, que es un tratamiento más de unidad de cuidados intensivos o en planta, que se previene con nimodipin oral. En cuanto a la hidrocefalia, ya hemos hablado un poquito de ella, pero bueno, principalmente dos tipos de hidrocefalia, que es la comunicante resortiva, en la que existe una obstrucción realmente en las granulaciones de Pacchioni y del espacio subaracnoideo, y una inobstructiva cuando hay un bloqueo real del desagüe, digamos, del sistema ventricular, que puede estar, bueno, a cualquier nivel, el acueducto de Silvio, cuarto ventrículo, forámenes de Luz-Camayendi. La aguda es la que vamos a ver, sobre todo en urgencias, y produce un deterioro rápido del nivel de conciencia. Es decir, pues nos puede meter a un paciente en coma en pocos minutos, incluso en parada cardiorrespiratoria. En cuanto a la crónica, que también pueden venir estos pacientes a urgencias, la característica tríada de Hacking, demencia, alteración de esfínteres y alteración de la marcha. Esto es algo crónico, que en la mayoría de los casos no requiere ingreso y se hace un manejo ambulatorio. Aparte suelen ser pacientes, bueno, más ancianos, pluripatológicos, que muchas veces es difícil diferenciar si lo que le pasa es por un deterioro cognitivo, por otros motivos o por una hidrocefalia crónica como tal. La etiología es variada, puede ser por hemorragia soroidea, por una lesión de fosa posterior o por un ictus hemorrágico, ya sea con hemoventrículo o no, o de fosa posterior o no. Diferenciar también aquí lo que es una ventriculomegalia, porque al final hidrocefalia es un término clínico, no es un término radiológico. Entonces hay pacientes que pueden tener unos ventrículos más grandes que el resto de la población y no por eso tener síntomas. O sea, esto de lo que es una verdadera hidrocefalia. Vemos la diferencia entre uno y otro, como el de la izquierda, la ventriculomegalia, mantiene el patrón de surcos y bueno, no hay signos radiológicos de hipertensión intracraneal, mientras que el de la derecha prácticamente no tiene ningún surco, una hidrocefalia aguda, un paciente que requirió de un drenaje ventricular externo. Por último, vamos a hablar del ácido hemorrágico. Al final se trata como un código ictus, con más mortalidad que el isquémico, y la máxima focalidad, a diferencia del primero, no suele ser de inicio, sino que suele ir regresando y alcanzar su punto máximo en minutos o horas, conforme va aumentando el sangrado.
La etiología es muy variada: hipertensivo, angiopatía amiloide, puede ser secundaria a malformaciones vasculares, sobre todo sospecharlo en pacientes jóvenes, y en un 12-20% de los ácidos hemorrágicos los pacientes toman anticoagulantes, ya asocien otros factores etiológicos o no. En cuanto a la cirugía, hay que saber por qué y cuándo se opera a estos pacientes. Y es que la cirugía no está destinada a mejorar la focalidad, sino a disminuir la hipertensión intracraneal y en definitiva, a salvar la vida a un paciente. Pero las secuelas van a estar establecidas prácticamente sí o sí. Por eso el tratamiento quirúrgico de inicio, ya lo he dicho, el mejor tratamiento es el conservador y evitar la cirugía siempre que se pueda. En pacientes muy jóvenes, como he dicho, o localizaciones atípicas, sospechar una malformación vascular subyacente, para ello realizar una angiografía y, si se sospecha fuertemente, incluso una arteriografía programada. Y es una escala que se utiliza mundialmente, tiene cinco características que se valoran en un total de 6 puntos, y aquí tenéis un estudio de Enfield y colaboradores que vieron que a partir de 3 o más puntos la mortalidad a los 30 días es muy alta, más del 72%. 4 y 5 puntos prácticamente de 100. Y 6 no había ningún paciente en el estudio, pero se supone que si 5 era 100, 6 será 100. Es por eso que es muy importante saber qué tipo de ácido hemorrágico podemos o no podemos operar, ¿vale? Este es un paciente joven de 57 años que ingresa por puerta de urgencias con un código ITU, con un GLACO de 3, prácticamente intubado y con las pupilas medias fijas de inicio, según nos comenta los compañeros de la UME. Tenía un hematoma talámico muy importante, abierto a ventrículo, con componente ya de afectación mesencefálica y ventrículo también en el cuarto. Estos pacientes, por el mal pronóstico funcional y vital que tienen, no se operan, ¿vale? Este es otro caso, paciente de 45 años, GLACO de 15, focalidad aguda, hemiparesia y afasia. Tiene este hematoma, el paciente está perfectamente reactivo, consciente, no orientado porque no se puede valorar por la afasia, ojo, cuidado con el Glasgow, pero bueno, estos hematomas, al ser pequeños y al ser sobre todo de territorios profundos en los que una cirugía va a hacer más daño que beneficio, tampoco se operan. Este sería un ejemplo de un paciente potencialmente operable. Un ácido hemorrágico espontáneo, el lóbulo frontal derecho, hemisferio no dominante, que con un GLACO inicial de 15 se va deteriorando probablemente por edema cerebral a un GLACO de 12 con una hemiparesia grave. En estos casos sí que podemos operar, ¿vale? En definitiva, ¿cuándo no lo operamos? Pues bueno, cuando son mínimamente sintomáticos, cuando la probabilidad, como en el primer caso, de obtener un buen resultado, una buena situación neurológica, es baja. Aquí hay que tener muy en cuenta también la edad. Nosotros mismos no hacemos lo mismo con pacientes de 20 años que de 80, es entendible. Pacientes de 20 años solemos ir a por todas, independientemente de muchas veces de la situación. Con pacientes más mayores somos más conservadores. Si tiene una coagulopatía severa, no se ha podido corregir la anticoagulación, el pronóstico es bastante malo y no nos metemos por los malos resultados que pueden tener. De hecho, los secundarios a angiopatía amiloide y a anticoagulantes orales suelen tener un mal pronóstico, tanto radiológico como clínico. Y los quirúrgicos, pues bueno, como he comentado antes, aquellos que ejercen un efecto más importante, que condiciona hipertensión intracraneal, o que la focalidad que producen no sea por destrucción del parénquima, sino por una compresión directa de ese parénquima, que ahí sí que es una focalidad potencialmente salvable. Ya para terminar, como últimas conclusiones, hay que ser capaz por todos los médicos, sobre todo los que trabajáis en puertas de urgencias y en los centros de salud y en la UME, de hacer una buena historia clínica y una buena valoración neurológica, porque no siempre va a haber un especialista a vuestro lado, ya sea porque no estáis trabajando en la Risaca, que tenéis a un neurocirujano en 4 plantas arriba, sino que podéis estar en un comarcal, estar vendidos, o podemos estar en quirófano y no poder salir, y un paciente no puede estar 2 horas esperando a un neurocirujano si de verdad que hay que correr, hay que tomar decisiones antes muchas veces. No le tengáis miedo a los pacientes neuroquirúrgicos y sobre todo no le tengáis miedo a los informes radiológicos. Muchas veces vemos en los informes un montón de descripción de patología cuando abrimos el escáner realmente hay poquita cosa, y hay que tener siempre en cuenta en cómo está el paciente, ¿vale? Primero miramos el paciente, la clínica, y luego ya las imágenes. Y por supuesto, intentar mantener el sentido común. Y espero que os haya ayudado esta sesión y haber conseguido los objetivos. Y nada, muchas gracias.